Siempre nos gozamos en la adoración y en la alabanza, porque en la alabanza hay poder. ¿Sabía eso? Tome asiento. Tanto poder había en la alabanza que cuando mandaron a Josué a dar vuelta por alrededor de Jericó, una ciudad amurallada donde por los muros podían pasar carros y construir casas, al grito de los aleluya, en la obediencia a su palabra, una alabanza en obediencia, los muros se cayeron. No eran paredes de 30, eran señores muros. A veces el enemigo no levanta cuestiones chiquitas, a veces parecen señores muros. Pero cuando usted le cree al Señor y le ama de tal manera, y aún en medio de las dificultades, puede tener esa capacidad para adorar al Señor, para decirle que le ama cantando con melodía o sin melodía, pero que usted le reconoce. No importa cuánto tiene de profesionalismo, importa que le ame profundamente y cuando canta, los muros caen. Créalo. Seguramente más de uno de ustedes en estos tiempos pasó y quizás le va a pasar que tenga que afrontar situaciones muy complejas. Cuando nosotros venimos al Señor, el mensaje claro es: Jesús te ama y te quiere salvar. ¿De qué nos quiere salvar? Del infierno. De eso nos quiere salvar. Del infierno. El infierno es real. Y Dios no lo creó para el hombre ni para la mujer, sino que lo creó para este ser nefasto, que fue en un tiempo originario un ángel de luz maravilloso, porque Lucifer era el segundo después de Dios. Era el arcángel más importante en el reino de los cielos. No le alcanzó. Quería más gloria. Quería más gloria. Y como no le alcanzó y peleó y luchó, se llevó con él un montón que combatieron y pelearon. Por eso hay muchos demonios, que son ángeles caídos, de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Hay ángeles? Sí, hay ángeles. Usted no los ve, pero hoy están en este lugar. Y lo cuidan cuando se levanta por la mañana. Y velan por tu vida cuando estás en el sueño de la noche. Y cuando vas a tu trabajo te acompaña y no te dejas solo. Y si hay piedras en el camino te las sacan. Sí, hay ángeles. También están los otros, que generan malestar, que generan oposición. Pero les decía hoy que en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración llenos del Espíritu Santo, hay cosas que se tienen que ir. En el poder de la alabanza hay victoria. Quizás usted no tenga ganas de cantar, pero cuando usted comienza a alabar a Dios, no sé si cantando, pero le empieza a decir: te amo, te adoro. No sé cómo hacer, Señor, para vivir sin ti. Cuando usted le empieza a confesar, y en esa alabanza, la alabanza es exaltar a alguien, ¿verdad? En esa exaltación que usted hace y le dice: Señor, sin ti me muero. No puedo vivir sin ti, Jesús. Cuando pasa eso en su vida y lo comienza a confesar, algo empieza a pasar. Claro, a veces estamos tan atados que ni Jesús podemos decir. Pero cuando nombramos el nombre de Jesús y nos atrevemos a ser adoradores como Él busca, en espíritu y en... ¿Cuál es la verdad? Su palabra, la que vamos a leer hoy. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Qué le decíamos al Señor recién? En ti yo
Confiaré, lo cantó recién. Sí, ¿verdad? Le decía, te amo, te adoro, no importa qué, no importa lo que pueda. Se lo cantó recién. Estuvo adorando, diciéndole al Señor, no importa lo que pueda venir. Entonces le viene la carta que le escribe a los judíos que estaban allí en aquella época, con dificultades porque comenzaba la persecución. ¿Sí? A los que se decían ser cristianos los quemaban, los crucificaban, los empalaban, los embetunaban con brea, los quemaban y los prendía a fuego. Los tiraban en el Coliseo para hacer de ellos un espectáculo y los leones se los comían. Eso vivieron los primeros cristianos. No importa lo que pueda venir. Nerón había mandado a incendiar y a quemar casi medio Roma, ¿verdad? Y en esos que se prendían fuego, ¿quiénes estaban? Los cristianos. Sí, como nosotros. Igual que nosotros, cristianos, creían en Jesús. Pero en ese primer tiempo, cuando tenían que salir, o los tiraban ahí en la arena del Coliseo, ellos decían de esta manera, te amo, no importa lo que pueda venir. Qué difícil que es, no importa lo que pueda venir cuando tenés un león que lo matan de hambre para comerte. Qué difícil que es, no importa lo que pueda venir, cuando vienen y te preparan para ir a una hoguera o para ir a una cruz. Qué difícil que es que te pongan entre 4 caballos y que te corten en pedacitos. Así le pasó. Ni siquiera a los apóstoles, era un diácono, un evangelista, alguien que llegaba a la palabra, un siervo de Dios. Santiago, otro. Algunos los tiraban, los despeñaban. ¿Cuántos dieron su vida? Y usted me dice, pero la iglesia recién nacía, este loco de Nerón andaba por ahí. No, pasó después también. La iglesia siguió creciendo. Y Pedro le tuvo que mandar una carta diciéndole ahí en la segunda epístola, no se asusten por el fuego de prueba que les va a devenir, porque esto que les está pasando a ustedes está pasando quizás a mucha gente en todo el mundo, no son los únicos. Y los alentaba, alguien que le hablaba de la fe como nadie, porque tuvo que pasar por ese proceso de creer. Claro, no pasó solamente en esa época, año 1, 2, 3, 35 después de Cristo. Pasaron los tiempos. Y la iglesia seguía adelante. Y la iglesia seguía caminando. Y seguía adorando y amando al Señor más que a nada. Pero llegaron otros tiempos, año 300 y pico después de Cristo. Y había algunos que defendieron y otros que la entregaron. Y perdieron la confianza en Dios por mirar más las cuestiones humanas, los poderes seculares. No se puede perder la confianza en Dios. Y usted me dice, pero me estás hablando de la historia, Vivi. Claro, pero eran personas como nosotros. Eran hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños como nosotros. ¿Le cuento lo que pasó siglo XIV, siglo XV? ¿Sí? ¿Qué pasó con los cristianos en esa época? Si daban una profecía, si hablaban en lengua, si tenían comunión con el Espíritu Santo, le decían que eran brujos o brujas. Y los despeñaban, y los mataban, y los quemaban. En distintas partes del mundo y del mundo antiguo mucho más. Porque acá todavía no se conocía tanto, no estaba conquistada América. Pero usted allá en Europa podía ver a diferentes personas luchando en contra de eso. Y la gente que era despeñada, ¿sabe lo que le decían? Si sos de verdad hijo de Dios, Dios te va a salvar, vas a salir libre. Y si no sos hijo de Dios, igual también te tiraban y te mataban y te despeñaban. ¿Cuántos serían capaces de decirle al Señor, en ti confiaré a pesar de su propia vida? ¿Cuántos estarían dispuestos hoy a dar su vida en sacrificio por amor a Dios? ¿Cuántos serían capaces como Esteban de estar recitando la palabra de Dios, conociendo la historia del pueblo de Dios y diciéndole a aquellos que eran los religiosos, ustedes lo mataron? ¿Cuántos se atreverían a seguir pregonando la verdad a pesar de las piedras, a pesar de las laceraciones? Claro, hoy no te tiran piedras, hoy no te queman, hoy no te prenden fuego, no te tiran por el despeñadero. No, tenemos un privilegio.
¿Verdad, iglesia, que tenemos un privilegio? Hay otras cosas. Las piedras se transforman en palabras. Esas palabras que hieren, que lastiman, que duelen, que son como saetas, ¿sí? Que dejan heridas en los cristianos y en las cristianas. Claro. Palabras que te llegan a lo más profundo porque hieren tu testimonio, tu integridad. Pero usted le dijo, yo te amaré a pesar de lo que venga. Pero hay muchos que se quedan en el camino. Mira a estos cristianos, mira aquel lo que me dijo, mira aquel lo que hizo, mira aquel. Miramos. Le conté que a los que quemaron, crucificaron, tiraron, despeñaron, descuartizaron, le cortaron la cabeza a Pablo, le puedo seguir diciendo, apedrearon. Eso fue de verdad, no es una historia de escuelita. Y nosotros por muchísimo menos, no los reto, les digo, que por muchísimo menos nos atrevemos quizás a dejar el camino del Señor. Nos atrevemos a criticar al Señor. Si fuera Dios no pasaría esto en el mundo. Qué mentiroso que es el diablo. Y cómo muchas veces repetimos lo que Él dice. Si amáramos profundamente a Dios, no pasaría lo que pasa en este mundo. ¿Sabe por qué pasan las cosas que pasan en el mundo? Porque Satanás lo gobierna. Porque está suelto buscando a las vidas para llevarlas a ese lugar que les dije hoy que estaba preparado para él. Ni siquiera el infierno es el lugar definitivo porque hay un lugar que se llama lago de fuego y azufre y ese será el destino final de Satanás con todos los que le siguen. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que no confían en Dios. Hay muchos que perdieron su fe. Claro, usted dice, quizás, ya lo conozco, Viviana. Pero aquellos que pierden la confianza en Dios, pierden la posibilidad de recibir las bendiciones de Dios. Cuando usted pierde la confianza en Jesucristo, cuando su fe no está depositada en el único que puede hacer algo a favor de su vida, no tiene nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo único que no puedo perder a pesar de todo? Mi confianza en Dios. ¿Por qué se cree que le decía en la carta no perdáis vuestra confianza? ¿Por qué piensa que se lo dijo? Porque la estaban perdiendo. Tengo hambre, Vivi, no tengo trabajo, no tengo para comer. ¿Ustedes piensan que ellos no lo pasaron? ¿La viuda no tenía hambre? ¿Sí? La multitud que se sentó ahí al lado para escuchar la palabra de Jesucristo, pasaban los días, ¿se piensan que no tenían hambre? ¿Creen que Jesús no tiene cuidado de cada uno de nosotros ni cada uno de ustedes para proveer lo que necesita? Sí, se preocupaba, dale vosotros de comer, claro que sí. A Él no le importa la cantidad porque es el dueño de todas las cosas. 5 panes, 2 peces. Una multitud de 5.000 sin contar mujeres y niños. Dios es Dios de provisión. No perdáis vuestra confianza. Pero Vivi, hace 2 meses que busco trabajo y no tengo. No perdáis vuestra confianza. Mi matrimonio es un desastre. No perdáis vuestra confianza. Mi hijo está en la droga. No perdáis vuestra confianza. Oh, Ramanda, Shia, Lava, Saya. El enemigo quiere hacerlo bajar sus brazos. El enemigo le quiere susurrar al oído para que crea que todo está perdido. Anda mi kisara la bashita la basaya. Santo, santo, santo. Al cristiano ni la muerte lo derrota. Al Hijo de Dios ni la muerte lo derrota. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ese es el pasaporte final si llegamos convencidos hasta el último día. No sé si tenga 24, 30, 45, 90, 96 o 100 años. O como el Magiclick. Porque hay algunos que cumplen 104 también. No me importa. No importa lo que el enemigo le quiera hacer creer, ni las circunstancias le quiera hacer creer. Escuchaba el día martes cuando llegué a Waltercito predicando, y entre algunas de las cosas que contaba de su experiencia, contó el día que Carlitos partió. Pregúntenle a él qué hice ese día, cuando él se arrodilló a orar. Pregúntenle qué hice al día siguiente, y al siguiente. Y al siguiente.
confía en Dios. Porque lo mejor que le podía pasar a él era que partiera con Cristo. Esa es mi esperanza. Porque acá se termina un día, pero ¿no te hubiese gustado tenerlo? Por supuesto que sí, y ver criar a mi hijo y disfrutar con él como quizás disfruta usted con su familia, pero lo más grande que hay es la vida eterna. Eso no tiene precio, eso no tiene valor. La vida eterna vale más que nada. No perdáis vuestra confianza. Mira lo que me hicieron en la iglesia. Claro, porque la iglesia son personas. Mira lo que me hicieron en la iglesia, lo que me dijeron, me lastimaron, vive, no quiero ir más. Mentira del diablo. Algunas personas no han entendido el amor de Cristo. Busque a Jesús. ¿Cree que no han dicho cosas de mí? Las han dicho, las dicen y las dirán. ¿Sabe quién pagó el precio por mi vida? ¿Sabe quién va a abrir las puertas del cielo si soy fiel hasta el final? Y voy a escuchar la voz que dice, ven, buen sierva, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es mi Jesucristo. Yo quiero escuchar la voz de Jesús. ¿Por qué le aliento? Porque el ser humano tiende a debilitarse con las emociones, con las situaciones, con las vivencias cotidianas. Nos desanimamos si nos va mal en el trabajo, nos desanimamos si nos va mal en el estudio, nos desanimamos si nos va mal con nuestros hijos, nos desanimamos si nuestro matrimonio va mal, nos desanimamos. Cuando usted tiene un Dios muy, muy, muy grande, que te anima, que te alienta, pero no solo con la voz de aquel que te habla y te dice, vamos, adelante, no pierdas la confianza. No. Somos una iglesia llena de ¿qué? Ups, qué problema. Pensé que estaba en una iglesia llena de él. Menos mal, 4 o 5 tienen. Estamos en una iglesia llena de ¿qué? Hay poder. ¿Y por qué hay poder? ¿Quién es la tercera persona que reina en este lugar? Que reina en tu vida, que reina en la mía. ¿Quién es esa persona? Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que me levanta a la mañana, que me sostiene al mediodía, que me ayuda a la noche, que al otro día está conmigo acá adentro. Gloria a Dios, alabe al Espíritu Santo. Que te ayuda, que te anima, que te alienta, que te abraza, que te consuela, que seca tus lágrimas. Él, el Espíritu Santo hace real la persona de Jesucristo. Eso es lo que te ofrece. Poder. ¿Qué te ofrece el Espíritu Santo? No pierda la confianza en el Señor Jesús. ¿Cómo hago para creer en eso? Lea la Biblia. Si usted abre Hebreos 10:35, ¿qué le dice? No perdáis vuestra confianza. ¿Por qué no tiene que perder la confianza en el Señor? Ojo, no pierda la confianza en Jesús, no pierda la confianza en su palabra, no pierda la confianza en el Espíritu Santo. En ellos no. Y le digo por qué. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande, mucho más grande de lo que se imagina, un galardón. ¿Qué es un galardón? ¿Premio? ¿Recompensa? ¿Reconocimiento? ¿Qué pasa cuando alguien está quizás en el atletismo, en el ciclismo, en los deportes, va a las Olimpiadas? El que se esmeró, el que trabajó mucho, el que cuidó su cuerpo, el que hizo quizás una dieta equilibrada, el que entrenó y se esforzó y veía la meta. ¿Cuál era la meta? Llegar al podio, ¿verdad? Y ahí veía la meta. ¿Quería llegar?
¿Y qué pasó cuando llegó y lo pusieron primero? ¿Qué le dieron? Una medalla, un galardón, una cocarda, un reconocimiento. Primero, segundo, tercero, y se terminó. Así es el mundo, tiene límites. Pero si usted se esfuerza en la gracia, si usted confía en Jesucristo, si usted cree en su palabra a pesar de todas las cosas, si usted le cree, usted tiene un grande galardón. Y no es el Señor, este es el primero, el segundo, el tercero y se terminó. Es para usted, para ustedes. Es para ahí y para más allá. Y por ahí todos hasta llegar hasta Graciela. Y por acá, empezando. Y no dice 1, 2, 3, para arriba. Y para todos aquellos que han confiado en su palabra. Y cuando usted dice confía es porque la pone por obra. ¿Para qué voy a ir a la iglesia, Vivi? ¿Para qué? Si mira cómo estoy. ¿Para qué? Si mira lo que me pasa. ¿Para qué? ¿La vida eterna te parece poco? ¿Por qué viene usted a la casa de Dios? Porque como ese ciclista, porque como ese quizás, no sé, gimnasta, porque quizás como ese que se entrena, usted está mirando la meta. La meta no está acá. La meta está en el cielo. Tengo que ganar el cielo, tengo que llegar a ese lugar, esa es mi meta. Y viene acá porque se goza, porque qué linda música, porque me gusta cómo cantan. Estamos un poquito mejor, ¿no? ¿Qué dice usted, pueblo de Dios? ¿Se nota que hay trabajo? Así decía David cuando era chiquitito. ¿Cómo logro hacer esto? Con práctica. Practico, practico, practico. Cuando trabajamos y nos esforzamos y queremos hacer algo mejor, el Señor también lo nota. Y queremos mejorar, y queremos crecer, y queremos seguir mirando la meta. ¿Y sabe que hay algo que no vamos a dejar de hacer? Allá en el cielo, ¿tiene idea? Ya no voy a tener que predicarles. Ya no vamos a tener que orar por los enfermos, santo. Y Mashikata arribarasa. Porque van a tener un cuerpo glorificado donde la enfermedad no va a poder llegar, donde la muerte no los va a dañar, porque tienen un cuerpo nuevo como el de Jesucristo. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. ¿Es para todos eso? Lamento decirles, no. ¿El cielo es para todos? Dios quiere que sea para todos. Por eso mandó a su Hijo. Por eso mandó a sus predicadores, para que les hable a las multitudes, 2, 3, 1, 5, 10, para que les digan que hay un lugar donde Él tiene preparado. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios?, decía Jesús. Cree también en mí. A donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y tengo una morada para que estéis con mi Padre. No es un chalecito con mármol. Con jardincito, ¿no? Es un cuerpo nuevo, un cuerpo donde no te van a doler los huesos, un cuerpo donde no vas a tener cáncer, un cuerpo donde no vas a poder estar sufriendo ni llorando, un cuerpo que te va a permitir transportarte de un lado para el otro, como hacía Jesús si era necesario, atravesar una puerta y decirle, pasa a vosotros. ¿Usted cree que lo que yo estoy diciendo es sí? Amén. Así pasó. Eso es lo que el Señor me prepara. Entonces yo les digo, si ustedes se esfuerzan mucho, yo a fin de mes y trabajan y hacen, yo les voy a pagar tanta plata. ¿Y qué van a hacer la gente? Si ustedes trabajan un poquito más de horas extras, van a tener esta recompensa. ¿Y qué hace la gente? Trabaja más horas extras para tener más recompensa. ¿Sí? Y si el Señor les pide a ustedes, prepárense porque la hora viene. Y les dice, no pierdan su confianza. ¿Ustedes creen que los que corren en una carrera o los que hacen un entrenamiento les resulta todo fácil? Se tienen que abstener de un montón de cosas, dice Timoteo, ¿o no?
Tienen que preparar una comida especial, tienen que dormir temprano para poder tener descanso, tienen que madrugar para poder entrenarse, tienen que quizás privarse de algunas cosas. ¿Y usted que es un hijo de Dios? Si tiene que prepararse para esto que es la vida eterna, ¿puede bajar los brazos? Aquellos que los tenían hoy caídos, el Espíritu Santo les habla para que decirles, no perdáis vuestra confianza, que tiene un grande galardón. Yo no sé el premio que Dios tiene. ¿Usted alguna vez medita en esas cosas? ¿Medita en eso? A veces la vorágine del día no nos permite mirar esas cosas ni detenernos a pensar en las grandezas que el Señor tiene. Hoy le convido a pensar que lo que se viene es demasiado grande para perderse la oportunidad y quedarse afuera. ¿Sabe por qué le digo? Porque es ese lugar o es el otro. Usted me va a decir, pero hay mucha gente buena, Vivi. Hay gente que tiene buenas acciones, pero si no tiene a Cristo, no tiene acceso al cielo. ¿Vio cuando usted tiene que entrar a un lugar? ¿Alguna vez fue a algún teatro, algún cine, algún lugar así que tiene que tener tiene una entrada, ¿verdad? Y si no tiene la entrada, no puede entrar. Y si hay algún colado, lo pescan y ¿qué hacen? Lo sacan. Así pasa. No pierdan su confianza en el Señor. Esfuércense en la palabra, esfuércense en la gracia, llénense de poder y del Espíritu Santo, vivan el Evangelio que el Señor nos propone, porque ustedes entonces tienen acceso, no por sus méritos, por la sangre de Cristo que los cubrió, porque se aferraron y se apropiaron de ese sacrificio. No, Vivi, hay tanta gente que es buena y hace esto y dice aquello. ¿Tiene a Cristo? Ese es su pasaporte. ¿Quiere entrar al cielo? Si no tiene a Jesús no puede. Llénese de Él. Le dice la palabra, porque os es necesaria la paciencia. Qué bueno, Agos, tengo ahí adelante también, lo tengo re grande, no tengo que usar los lentes. Gracias por ese trabajo y ese servicio. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué problema? Nadie la tiene hoy en día, nadie. Y los cristianos a veces tampoco. Queremos las cosas para antes de ayer. Nos enojamos. Nuestro temperamento se sulfura. ¿Tenemos mucha justificación para estar quizás alterados? No. Es necesaria tener paciencia. ¿Cuándo llega la venida del Señor? Espere. Espere porque ese día llega. Noé. ¿Viene el diluvio? Dale, Noé, estás loco. No llovió nunca, Noé. Y ahí estaban trabajando. Martillaban y hacían el arca. Martillaban y hacían el arca. No sé cuánta gente habrá trabajado haciendo esa arca, pero Noé predicaba. Viene el diluvio, el que no entre al arca se queda afuera, se pierde, perece. Y predicaba. ¿Cuánto predicó Noé? 120 años. ¿Se imaginan que hubo gente que vivió, otra que murió, otra siguió viviendo? ¿Y qué es lo peor de todo? Que no le creyeron. Se trataba de fe. Hoy pasa lo mismo. Si usted pierde la fe y la confianza, no va a poder llegar. ¿Cómo llegamos con Él? ¿Con su ayuda? ¿Con su presencia? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Con todo lo que dijimos recién? Pero si se decae y se cae nuestra fe, es imposible. Ahora, ¿usted dónde está hoy? ¿Dentro de qué? Usted tiene un privilegio. Hoy usted está como esos 8. ¿Sí? Dentro del arca. ¿Saben cuál es el arca? La iglesia. Este lugar que los está albergando y que los va a llevar seguramente, porque va a venir la venida de Cristo. Nunca vimos que venga Jesús, no, tampoco habían visto llover. Y llovió, y llovió, y llovió de tal manera que arrasó con todo ese mundo antiguo y lo único que quedó fue flotando esa arca.
La palomita que mandaba Noé no tenía dónde apoyarse porque solo había agua. Tapó el agua a todas las cosas y cuando Dios dice algo es sí y amén. ¿Encontraron el arca para dar testimonio? Sí, en el monte Ararat encontraron. Una nave tremenda que solamente la visión de Dios podía ordenar en esos tiempos para poder organizar. ¿Y sabe una cosa? Así va a pasar. ¿Quién cerró el arca en la época de Noé? ¿Quién la cerró? Dios. Porque si la cerraba Noé, tenía un problema. Capaz que decía, ay, pero este es mi vecino, pobrecito. Ay, esta es mi cuñada, pobrecita. ¿Sabe cómo va a ser la venida? Como ese día. El Señor hace sonar su trompeta. ¿Y quiénes escuchan esa trompeta? Solo los que están lavados con la sangre de Jesucristo, solo los que están en comunión con Él, solo los que están llenos de su Espíritu Santo, solo los que se atrevieron a creer a la voz de Jesucristo. Y ojalá fuese hoy. ¿Qué decís, Vivi? Eso es lo que digo. Está todo corrupto, está todo perdido, está todo contaminado. Salga un ratito afuera. No hay paz, no hay orden, no hay justicia. ¿Qué encontramos allí fuera? Vení, Señor Jesús, y establece tu reino. Porque no se termina en el cielo. Después sigue. Eso es para otra prédica. Los dejo con las ganas. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ¿qué cosa? Ay, esa es la parte importante. Porque la parte de Dios es la segura. La parte de Dios es la que está sí o sí. Pero esa cuestión es el meollo del asunto. Para que habiendo hecho la voluntad de Vivi, no pasa nada si hace mi voluntad. La voluntad de, esa es la voluntad. ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Hable con Él y lea su palabra. Hable con Él y lea su palabra. Pero yo no lo escucho, Vivi. Aprenda a conocer la voz de Dios. Arrodíllese un buen tiempo y empieza a conocer, porque Dios a mí me habla. Ay, Viviana, ¿te volviste loca? No. Dios a mí me habla. ¿A usted no le habla Dios? A Samuel también le habló y no conocía la voz de él. Entonces iba corriendo y le decía al profeta, sígueme aquí, yo no te llamé. Y ahí estaba Dios llamando a Samuel, porque lo quería para él, porque tenía un trabajo, porque tenía un servicio. Y lo llamaba de vuelta y ahí iba. ¿Y qué le decía su padre espiritual? Yo no te llamé. Hasta que entendió que quien estaba llamándolo era Dios. Él llama, Él habla, Él conforta, Él alienta, Él corrige. ¿Lo hace Dios? Sí. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Vio que cantamos hoy, te amo, te amo. ¿Lo cantamos? ¿Quién es el que lo ama? El que cuida y hace su palabra. Eso es guardar la palabra. La voluntad de Dios está acá. Para conocer qué es lo que Dios quiera, lea este libro. Pídale al Espíritu Santo que sea su norte, su eje, porque lo va a llevar a Jesucristo. Y termina esta palabra diciendo, porque aún un poquito, yo no sé los tiempos de Dios. Dice que un día es como 1000 años como un día. Para Él los tiempos no los maneja como cronológicamente como nosotros. Pero dice, un poquito. Y el que ha de venir, no tengo duda. El que ha de venir vendrá. Estaban todas las 10 vírgenes, todas esperando que llegara el novio. ¿Y qué hicieron? Oh, no llega el novio, no llega. Y se durmieron. Por favor, no se duerma. Por favor, no se duerma espiritualmente. Porque dice ahí también en la palabra que muchos dormían. Y eso es un peligro. El que ha de venir vendrá. Escuche. Y no tardará.
Hay señales que manifiestan la venida de Cristo. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia, además de estar preparada? Tiene que anunciarle a otros que no se pierda ese privilegio. La iglesia no puede estar cómoda, quieta, tranquila, sentada. Tiene que trabajar. La iglesia sigue caminando. ¿Por dónde? Por oficinas, por hospitales. ¿Por dónde? Por las plazas. ¿Por dónde? Por donde usted vaya. ¿Dice así el coro? Hace tanto que no lo cantamos. Me encantaba cuando el pastor Walter García hacía ¡oh! Y me tenía ahí en el órgano. ¿Se acuerdan? Gloria, oh aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, oh aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando. ¿Y cómo era? Oh, gloria, oh, aleluya, la iglesia. Oh, gloria, oh, aleluya, la iglesia sigue caminando para predicar. Esta parte no era tan linda. En las luchas y en las pruebas, la iglesia. ¿Cómo? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando para predicar. Claro, sí, hay que predicar, pero no le puedo dar alimento si no tengo. Si yo no tengo fe, no le puedo dar al otro fe. Si yo no confío en lo que digo, ¿cómo voy a tener al otro? Usted tiene que transmitirle lo que va vivenciando. Sí, y dice... Mas el justo, y esa se la encontró Lutero y rompió todas las estructuras de la oscuridad que estaban en el siglo XV. Mas el justo, aleluya. ¿Usted es justo? Yo sí. No por mis méritos, fui justificada por la sangre de Jesucristo, mas el justo vivirá por eso. ¿Cómo tiene que ser mi fe? Ay, mi fe tiene que ser del tamaño del, no sé, ¿qué se me ocurre? De la Concagua. No. Si fuera como un granito de mostaza, dice la palabra, le dirías al monte que se corra y se correría. A veces no alcanza. No digo que no tenga mucha fe, por favor. El Señor Jesús le dijo a la sirofenicia que la fe de ella era muy grande. Yo no digo que no tenga una fe, gloria a Dios por el que tiene una fe muy grande. Pero a veces estamos esperando y dice que el Señor, para que le digamos al problema que se vaya, con un granito chiquito de mostaza, así comparado con esa fe, le dirías a los problemas que se vayan y se irían. El justo por la fe vivirá. Y dice, y si no, ¿cuántos se volvieron atrás? ¿Cuántos perdieron el rumbo? ¿Cuántos hoy los vemos en el mundo? No tendríamos que escandalizarnos, Demas le pasó eso. Servía junto con Pablo y sin embargo se apartó. ¿Es un gozo? No, es un compromiso que tenemos de poder traer a otros que se quedaron en el camino. Porque dice que si no, si retrocedemos, ¿a quién no le agradamos? No agradará a mi alma, dice el Señor. Qué bueno que el Señor se pone feliz, porque ve que muchos han entendido cuál es el mensaje del Evangelio. Qué bueno que muchos de los que están acá hoy, a pesar de las dificultades, veo un montón que han pasado por momentos muy duros. Y sin embargo tienen una palabra, una expresión de adoración y se paran y siguen.
Eso es lo que les pido, iglesia, en este día. Confíen en el Señor más que en nada y más que en nadie. Que Él sea su meta. Confíen en Jesucristo porque Él no defrauda a nadie. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 7. He aquí. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, el verso 12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios tiene una recompensa para usted. No va a ser por mi trabajo, va a ser por el suyo. ¿Le puedo decir algo, iglesia? Trabaje, por favor, para el Señor. Haga algo en la obra de Dios. Dios en su obra dice que está esperando a los obreros. El campo es grande y los obreros son pocos. Necesita gente que se comprometa. Y Él sabe cómo pagar y dar un galardón. Primeramente el gozo del servicio. ¿Saben por qué salto? Me pongo contenta, estoy feliz acá. Hoy tengo testigos. En el jardín hago lo mismo, Cata. Porque mi gozo es Cristo. Porque mi gozo es la salvación que Él me ha dado y la quiero transmitir para que otros no se pierdan. Él tiene un premio para usted, pero no se puede dar premio si no se trabaja primero. Y veo muchos que el Señor está esperando. Vamos, obreros a la mies. Vamos, obreros a la mies, prediquen el Evangelio, oren, ayunen, sirvan al Señor, comprométanse con la iglesia. ¿Dónde soy necesario, pastor? ¿Dónde soy necesaria, pastora? ¿Sí? Y hay trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Les repito ese verso. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué les parece si nos vamos preparando para cantar? Hay un coro, les hablaba hoy de la alabanza. En el cielo no paran de alabar. Santo, santo, santo. Y no paran de alabar al Señor. Quiere ponerse de pie, se pone de pie. Quiere estar sentado, se queda sentado, tiene libertad. Si alguno tiene necesidad y quiere pasar al altar porque necesita de la oración, porque necesita de ese empuje, de esa bendición que viene de parte de Dios, porque en el altar el Espíritu Santo se mueve. Les decía que había un coro que venía a mi corazón desde ayer cuando los chicos decían, ¿con qué cerramos el culto? Hay un coro que dice, cuando esta iglesia te alaba. ¿Y sabe por qué pensé en eso? Porque no es solamente, no tenemos nombre todavía, estamos orando para tener nombre con el grupo de alabanza. Vamos a esperar que el Señor inspire a los pastores. No tenemos nombre todavía, pero bueno, ya lo vamos a tener. Y pensaba en ese coro que es la alabanza de su iglesia, no la alabanza de un grupo pequeño de personas o solamente de algunos que están aquí arriba. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, ¿qué pasa? Empiezan a pasar cosas. ¿Qué tipo de cosas tienen que pasar en la iglesia? De todo tipo, espirituales. Hay cadenas que a veces nos atan, pensamientos que nos tienen allí, que nos turban. Y el Señor se encarga así, en un abrir y cerrar de ojos, de cortar esas ligaduras. A veces hay enfermedades, terribles enfermedades físicas. El Señor puede hacer un milagro. A veces hay corazones que están atrapados en la amargura, en el dolor. Y eso también lo sana el Señor. Algunos están desanimados, desalentados. Y el Señor sabe cómo darles una inyección de aliento. Pero dice algo como esto.